Hola, soy Anna. He estado trabajando como contadora durante casi una década. Mi esposo John trabaja en TI, un verdadero genio de la tecnología, lo cual es útil más veces de las que uno pensaría. Tenemos 2 hijos, Lucas y Lily, un par de retoños enérgicos que mantienen nuestras vidas coloridas y, honestamente, un poco caóticas. Nos acabamos de mudar a nuestra nueva casa, un sueño que he tenido desde que nacieron los niños. Verás, John y yo decidimos desde el principio que queríamos una casa adecuada para que los niños crecieran, no cualquier lugar serviría. Así que ahorramos y finalmente, después de años de esfuerzo de ambos, logramos comprar nuestra propia casa. La casa no era solo un edificio, era una promesa que nos hicimos el uno al otro y a nuestros hijos. El día que nos mudamos, recuerdo estar de pie en la sala vacía antes de que llegaran los muebles, imaginando los recuerdos que crearíamos. Yo me abrazo por detrás y susurro, lo hicimos, cariño. Estamos en casa. Sí, lo hicimos, respondí, mi voz una mezcla de agotamiento y alegría. Esperemos que sobrevivamos la parte de decorar sin matarnos. Pasamos esa noche organizando cajas, ensamblando muebles y estableciendo reglas para los niños, cosas simples como no usar marcadores en las paredes y no comer galletas en la cama. Era tarde cuando finalmente nos acostamos, el sonido de la respiración uniforme de los niños en las habitaciones contiguas, el mejor tipo de nana. Las cosas iban bien, instalarnos tomó menos tiempo del que pensé, en gran parte porque decidí trabajar desde casa. Mi jefe, bendito sea, fue más comprensivo de lo que esperaba. Me permitió manejar las cuentas de la compañía de forma remota mientras mantuviera los números, y siempre lo hago. No pasó más de un par de meses después de la mudanza cuando recibimos una sorpresa. Estaba en la cocina, tratando de averiguar si la cafetera era complicada o si me faltaba cafeína, cuando escuché un golpe en la puerta. Limpiándome las manos en los jeans, abrí la puerta y allí estaba Susan, la madre de John. Mi suegra tenía esa mirada, la que decía que tramaba algo pero que no lo descubrirías hasta que fuera demasiado tarde. Susan, esto es una sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Logré mantener mi voz firme, pero internamente ya me estaba preparando. Oh, Anna, querida, extrañaba tanto a mis nietos, y sabes que siempre he soñado con vivir en una casa grande como esta, dijo, sus ojos recorriendo el lugar, ya haciéndose sentir en casa sin invitación. John bajó las escaleras, habiendo escuchado la voz de su madre. Mamá, deberías haber llamado, te hubiéramos recogido. Tonterías, quería sorprenderlos. Además, es hora de que pase tiempo de calidad con mis nietos, declaró Susan, plantando un beso sonoro en la mejilla de John. Mire a John, tratando de evaluar su reacción. Él se encogió de hombros ligeramente, un mensaje silencioso que decía, ¿qué podemos hacer? Había pasado una semana desde que Susan se había acomodado en nuestra sala de estar. Cada mañana, pasaba de puntillas por su dormitorio improvisado hacia la cocina, la tensión tan densa como el pan quemado que tiraba a la basura antes de que alguien pudiera olerlo. Todo el arreglo se suponía que era temporal, pero con cada día que pasaba, la incomodidad se adentraba más en nuestra vida doméstica. Ese martes, tuve que salir temprano para una rara reunión presencial en el trabajo, lo que significaba ponerme zapatos de verdad y cambiar mis pantalones de chandal por pantalones de vestir. Cuando me iba, Susan era solo una silueta bajo las mantas en el sofá. Le susurré un adiós a los niños y me fui antes de que el sol estuviera completamente arriba. Cuando regresé, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Llamé, Lucas, Lily, esperando escuchar su ruido al bajar las escaleras. En cambio, Susan apareció al pie de la escalera, su sonrisa amplia como si hubiera ganado la lotería. Anna, querida, ven a ver lo que he hecho arriba. Una pequeña sorpresa para todos. Su entusiasmo me irritaba, pero la seguí, mi curiosidad despertada a pesar de mi aprensión. Al llegar al final de las escaleras, lo primero que noté fue la vacuidad de la habitación de Lucas. Mi corazón se hundió.
Donde estaban todos sus pósters de superhéroes, ahora colgaban cortinas aburridas y cuadros de paisajes que gritaban: aquí vive un adulto aburrido. ¿Qué demonios, Susan? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Ella extendió los brazos como si estuviera presentando un programa de juegos. Moví a Lucas a la habitación de Lily. Son jóvenes, pueden compartir, ¿no? Y mira, traje algunas de mis cosas para hacerme más cómoda. Me precipité a la habitación de Lily, ahora abarrotada con 2 juegos de todo, y mis hijos sentados en la cama, luciendo miserables. Los ojos de Lucas estaban rojos y el labio de Lily temblaba. Mamá, ¿por qué tenemos que compartir ahora? Teníamos nuestras propias habitaciones, se quejó Lucas, su voz quebrada. Lo sé, cariño. No sabía nada de esto, dije, mi voz suave pero hervía por dentro mientras me volvía hacia Susan. Vendí mi casa para estar más cerca de ustedes. No tengo a dónde ir, declaró, una mirada triunfante en sus ojos. Sentí que la habitación daba vueltas un poco. ¿Qué? John no me dijo eso. Bueno, ahora lo sabe, y esta es mi habitación ahora. Fin de la discusión, dijo, entrando en la antigua habitación de Lucas y cerrando la puerta con un golpe definitivo. Reuní a los niños y bajé las escaleras, mi mente acelerada. Cuando John llegó a casa, lo estaba esperando, los niños comiendo su cena en silencio, la tensión densa. John, necesitamos hablar ahora, dije, llevándolo a un lado tan pronto como entró por la puerta. Tu madre se mudó a la habitación de Lucas, trasladó a los niños a la misma habitación sin consultarnos y me dijo que vendió su casa. Se pasó las manos por el cabello, luciendo tan sorprendido como me sentía. ¿Vendió su casa? No me dijo eso. Esto es una locura. Hablaré con ella. Esa noche, después de que los niños se acostaron y la casa estaba tranquila, John llamó a la puerta de su madre, tratando de hacerla entrar en razón. Las voces amortiguadas iban y venían, su tono suplicante, el de ella desafiante. Me senté en nuestra cama, pensando en cómo nuestra casa de ensueño se había convertido rápidamente en un campo de batalla. John volvió 1 hora después, luciendo derrotado. No cederá, dice que es su derecho. Lo siento, Ana. No sé qué hacer. Cada día era una nueva aventura en paciencia. Había establecido mi oficina en un rincón de nuestro dormitorio, el único lugar que podía reclamar como algo tranquilo para mis llamadas de trabajo. Mi trabajo como contadora no era algo que pudieras pausar y jugar a tu conveniencia, pero intenta explicarle eso a Susan. Este jueves en particular, estaba profundamente inmersa en reconciliar algunas cuentas, mi laptop extendida con hojas de cálculo y reportes, cuando Susan irrumpió, con una bolsa de compras colgando de su brazo. Ana, pasas todo el día en eso. No tomas nunca un descanso, reprendió, sin importarle que estaba en medio de una llamada con un cliente. Susan, estoy en una llamada, siseé, cubriendo el micrófono con mi mano, mis mejillas ardiendo de vergüenza. Oh, suena más como si estuvieras charlando con una amiga, se rió y encogió de hombros, colocando sus últimas adquisiciones sobre la mesa, esparciendo sus nuevos tesoros por mi área de trabajo. Silencié la llamada, mi corazón latiendo con fuerza. Susan, necesito que el espacio esté despejado. Estoy trabajando. ¿Trabajando? Parece más que estás jugando en la computadora. En mis tiempos, trabajar significaba ensuciarse las manos, se burló, agitando una mano con desdén. Sin querer discutir más, desactivé el silencio de la llamada y traté de concentrarme, pero mi concentración se había roto. Mientras terminaba la llamada, Susan ya se había alejado, probablemente para guardar su nueva adquisición de compras con descuento, figuritas inútiles y ropa pasada de moda que parecía multiplicarse cada día. Más tarde esa tarde, el sonido de llanto volvió a romper mi concentración. Era Lucas, sollozando por algo en la sala de estar. Dejando todo,
corrí hacia él, encontrándolo sosteniendo una funda de cómic vacía. Mamá, mis cómics de Spider-Man se han ido. Los dejé justo aquí. Mi corazón se hundió. Vamos a preguntarle a Susan, cariño. Tal vez los movió. Encontramos a Susan en su habitación, la puerta entreabierta, rodeada de montones de sus adquisiciones de compras. Susan, ¿viste los cómics de Lucas?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. Ella levantó la vista, arrugando la nariz con disgusto. ¿Esas cosas viejas? Las tiré. Estaban desordenando la sala de estar, y no soporto las arañas, esas cosas espeluznantes. No hay necesidad de ese tipo de tonterías en la casa. La cara de Lucas se arrugó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero abuela, eran mis favoritos. Spider-Man no es real, no se arrastra. No me importa. No me gustan, y se han ido, espetó Susan, volviendo a su desorden. Mientras Lucas se calmaba, salí al pasillo, mi mente acelerada. La falta de respeto de Susan por lo que no era suyo se estaba volviendo intolerable. Cada centímetro de espacio se estaba llenando lentamente con sus pertenencias, sus reglas, su presencia. Desde el amanecer hasta el anochecer, la presencia de Susan era como una nube que lanzaba una sombra sobre la vida diaria de nuestra familia. Y con cada día que pasaba, sus comentarios y críticas se volvían más agudos, cortando el tejido de nuestra rutina. Era una mañana de martes, y acababa de terminar de preparar a los niños para la escuela cuando Susan decidió comentar sobre mi apariencia. Ana, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una manicura? Realmente deberías tratar de mantenerte bien, ya sabes. Mire mis manos, unas desgastadas por las tareas del hogar y escribir furiosamente en mi laptop. He estado ocupada, Susan, ya sabes, cuidando a los niños y trabajando desde casa. Ella chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza. Un poco de esfuerzo no haría daño. John lo apreciaría. Ignorando el aguijón de sus palabras, fui a la cocina a preparar el desayuno, pero tan pronto como serví los huevos y tostadas, Susan pasó a su siguiente crítica. ¿Es así como cocinas normalmente? Es un poco insípido, querida. Realmente deberías tomar algunas clases de cocina. Los niños comieron en silencio, lanzándome miradas preocupadas. Forcé una sonrisa, tratando de evitar que la mañana se hundiera más. Más tarde ese día, cuando los niños regresaron de la escuela, sus risas y charlas llenaron la casa. Era un sonido que atesoraba, uno que Susan aparentemente encontraba molesto. Niños, ¿podrían bajar el volumen? Estoy tratando de ver mis programas, llamó desde la sala, su tono agudo y autoritario. Los niños se alejaron en silencio, y sentí que mi frustración aumentaba. Sin querer discutir frente a ellos, me retiré a la cocina, solo para escuchar a Susan murmurando sobre el ruido. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, Susan decidió que era momento de darme una lección sobre mi papel en la familia. Ana, creo que es hora de que comencemos la cena con un pequeño agradecimiento a John. Después de todo, él es el que provee para todos nosotros. Apreté la mandíbula, dejando mi tenedor. En realidad, Susan, yo pago la hipoteca. Son 2.800 pesos al mes de mi salario. Susan agitó su mano con desdén, mientras John intervenía. Mamá, Ana tiene razón. Ella es la que se encarga de la hipoteca. Yo me ocupo de otros gastos, pero ambos contribuimos por igual. Oh, por favor, se burló Susan. Si no fuera por mi hijo, no tendrías esta casa ni tus comodidades. El rostro de John se tensó, y parecía que iba a discutir más, pero atrapó mi mirada y dejó escapar un suspiro. Ya habíamos tenido esta conversación demasiadas veces. La comida pasó con un silencio incómodo, el sonido de los cubiertos marcando la tensión. Después de recoger los platos, me encontré en la lavandería, doblando la ropa con más fuerza de la necesaria. John entró, su expresión cansada. Ana, lo siento por mi madre. No sé qué hacer para que entienda.
doble una camisa y la apile con un poco de demasiada fuerza. Yo tampoco, John, pero no podemos seguir así. Es como caminar sobre cáscaras de huevo en nuestra propia casa. Encontraremos una solución, dijo John, aunque la seguridad sonaba hueca. Tal vez podamos sentarla y hablarlo de nuevo, dejar todo claro. Asentí, aunque la duda me atormentaba. Susan había decidido cómo debían ser las cosas, y parecía que ninguna cantidad de conversaciones cambiaría su visión. Esta mañana comenzó como cualquier otro martes, con dejar a los niños en la escuela antes de regresar a la casa. Me estaba preparando para una conferencia en línea importante con mi jefe y un par de ejecutivos clave de la compañía, una reunión que podría impactar significativamente mi carrera. Sin embargo, en el momento en que entré, supe que algo estaba mal. La casa estaba llena de ruido, risas y el tintineo de platos. Susan había invitado a sus amigas para una reunión improvisada de desayuno, aparentemente convirtiendo nuestra sala en su club social personal. Suspiré, frotándome las sienes mientras me servía una taza rápida de café, tratando de mantener la calma. Me dirigí a mi oficina, esperando encontrar algo de santuario. Mientras me acomodaba, ajustando mi cámara web y revisando mis notas por última vez, pude escuchar el murmullo de charlas y risas desde la sala de estar. Hice mi mejor esfuerzo para bloquearlo, concentrándome en la próxima discusión. Pero justo cuando comenzó la reunión y empecé a explicar las proyecciones trimestrales, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Susan, liderando a su grupo de amigas, irrumpió ruidosamente, preguntando, «Anna, ¿por qué no nos hiciste café también, y dónde está nuestro desayuno? No puedes simplemente ignorar a tus invitados». Atónita, silencié mi micrófono, mis mejillas enrojeciendo de vergüenza. «Susan, estoy en medio de una reunión de trabajo». «Puede esperar», siseé, tratando de mantener mi voz baja y calmada. «No, no puede. ¿Piensas que porque estás trabajando puedes descuidar tus deberes como anfitriona?», respondió Susan, su voz elevándose con cada palabra. Frustrada, le señalé con firmeza. «Baja el tono. Estoy trabajando». En respuesta, la expresión de Susan se torció en una de desafío, y en un gesto dramático, agarro mi laptop y la arrojo al suelo. La pantalla se apagó, el sonido de la voz de mi jefe se cortó abruptamente cuando la máquina golpeó la alfombra con un ruido sordo. «Ve y haznos el desayuno», exigió, como si tuviera todo el derecho. Sin decir una palabra, me levanté, caminé hacia ella y la guié firmemente fuera de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ira y shock entumeciendo mis sentidos. Recogí mi laptop rota, sintiendo el aguijón de las lágrimas en mis ojos, no de tristeza sino de pura frustración. Tomando una respiración profunda, saqué mi teléfono y llamé a mi jefe, explicándole lo que acababa de suceder. Para mi alivio, fue más comprensivo de lo que esperaba. «Lo entiendo, Anna. Las situaciones familiares pueden ser difíciles. Solo ve si puedes solucionarlo, ¿de acuerdo? Te necesitamos concentrada». Después de colgar, pude escuchar a Susan en la sala proclamando en voz alta a su audiencia, «Tienes que enseñar a estos jóvenes cómo comportarse. Si los dejas, te pasarán por encima. Es nuestro deber ponerlos en su lugar». La audacia de sus palabras hizo hervir mi sangre, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Más tarde esa noche, cuando John llegó a casa, le conté todo. Su rostro se oscureció con cada palabra que pronuncie. ¿Hizo qué? Eso es todo. Ella va a pagar por una laptop nueva, dijo, su mandíbula apretada con ira. Esto ha ido demasiado lejos, Anna. Lo siento. Me encargaré de ello. Confrontó a su madre sobre el incidente. Susan, quizás dándose cuenta de que había cruzado una línea, de repente se llevó las manos al pecho, su rostro contorsionado de dolor. «No me siento bien», jadeó, su voz temblorosa. «Mamá, ¿estás bien?». El tono de John cambió de ira a preocupación en un instante.
necesito acostarme. Esto es demasiado para mí, dijo Susan dramáticamente antes de retirarse a su habitación y encerrarse. A la mañana siguiente, Susan declaró que se retiraría a una casa de reposo para restaurar su salud, y la observé empacar con una calma practicada, enmascarando la tormenta de pensamientos que giraban en mi cabeza. Su repentina declaración de enfermedad, milagrosamente sincronizada para evitar las consecuencias de romper mi laptop, parecía demasiado conveniente. John, igualmente escéptico, intentó una vez más abordar el tema de la laptop rota, pero ella esquivó sus preocupaciones con un gesto despreocupado, prometiendo discutirlo más tarde. Mientras su taxi desaparecía por el camino de entrada, John se volvió hacia mí, una mezcla de alivio y resolución en su rostro. De acuerdo, ¿cuál es el plan?, preguntó mientras estábamos de pie en el tranquilo respiro de su partida. ¿Sabes cómo tu madre se asustó por los cómics de Spider-Man de Lucas porque odia las arañas?, comencé, observando su reacción de cerca. Las cejas de John se levantaron, una pizca de una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Sí, no puede soportarlas. ¿Por qué? Digamos, ¿qué pasaría si tomáramos ese miedo y decoráramos la casa con él? No solo cualquier decoración, sino hacer que pareciera una guarida de arañas, sugerí, las palabras saliendo antes de que pudiera reconsiderarlo. Ion se rió, sacudiendo la cabeza con incredulidad antes de asentir firmemente. Hagámoslo. Podría ser lo suficientemente loco para funcionar, y oye, a Lucas le encantará. Sintiendo una mezcla de emoción y culpa, llame a un artista local conocido por sus diseños teatrales. Explique nuestras necesidades, arañas realistas, pintadas en las paredes, telarañas que parecieran haber sido tejidas por arañas gigantes y un ambiente general que gritara guarida de arañas. El artista estaba intrigado y ligeramente divertido por el proyecto, prometiendo comenzar al día siguiente. John y yo nos quedamos mirando a los niños y la decoración cambiante. ¿Crees que querrá volver después de esto?, preguntó, con un atisbo de incertidumbre en su voz. Me encogí de hombros, mirando a un pintor agregar los toques finales a un arácnido particularmente grotesco sobre la chimenea. No lo sé, pero espero que la haga pensar 2 veces sobre cómo trata este lugar. A medida que se acercaba el día del regreso de Susan, la casa se veía menos como el hogar familiar que había sido y más como un set de una película de terror. Tenía sentimientos encontrados mientras revisaba el trabajo. Era hermosamente horripilante y cumplía un propósito, pero parte de mí se sentía culpable por usar la fobia de Susan contra ella. La mañana en que Susan debía regresar, la tensión se sentía como electricidad en el aire. John y yo intercambiamos miradas nerviosas cuando escuchamos su taxi detenerse afuera. Susan entró en la casa, su habitual aire de superioridad rodeándola como un manto. Ni siquiera echó un vistazo a la decoración transformada, concentrada solo en retirarse a su habitación para descansar después de su agotador retiro. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta de su habitación, su compostura se desmoronó. Un grito desgarrador resonó por la casa mientras retrocedía, sus manos llevándose al pecho. ¿Qué es esto? ¿Qué han hecho? Las paredes, cubiertas con las arañas más realistas y telarañas, parecían cerrarse sobre ella. Corrió por el pasillo, sus ojos abiertos de terror, solo para descubrir que el resto de la casa coincidía con su habitación, arañas en cada esquina, en cada pared. Nuestro hogar se había convertido en una guarida de miedo para ella. Susan corrió por el pasillo, gritando, quiten esto de inmediato. Con calma, me interpuse en su camino, mi voz firme. Susan, esta es nuestra casa, y decidimos cómo decorarla. Nos gusta así. Ion se unió a mí, añadiendo, no podemos permitirnos ningún cambio ahora, no después de lo que pasó por tu culpa. Su rostro palideció, sus ojos mirando alrededor como si las arañas pudieran saltar de las paredes. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Tu pequeña broma con la laptop de Anna hizo que la despidieran. Ahora estamos apretados de dinero. Si vas a quedarte, necesitarás contribuir con $2,800 al mes para la hipoteca,
mintió John con suavidad, la fabricación necesaria para aprovechar nuestra ventaja. Susan jadeó, llevándose la mano al pecho nuevamente. Esto es indignante. No pueden hacerme esto. Me voy. Nadie aprecia nada de lo que hago. No me quedo en esta casa del horror. Mientras se apresuraba a empacar sus cosas, le bloqueé el paso en la puerta. Antes de que te vayas, nos debes 2,000 pesos por la laptop que rompiste. El color se drenó de su rostro, reemplazado por un rubor de ira. Sacó su chequera de su bolso y garabateó furiosamente, estrellando el cheque en mi mano. Levanto la barbilla con orgullo. Ahí, ahora me voy para siempre. John y yo observamos mientras ella sacaba su maleta por la puerta, su cabeza alta pero sus hombros tensos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la tensión en el aire se disolvió, reemplazada por un suspiro colectivo de alivio. Nos miramos el uno al otro, John rodeándome con sus brazos, ambos riéndonos un poco, más por alivio que por incredulidad de cómo habían resultado las cosas. Lo hicimos, Anna. Se acabó. Lucas y Lily se acercaron corriendo, sus rostros brillando con sonrisas. ¿La abuela se ha ido de verdad?, preguntó Lucas, su voz una mezcla de esperanza e incertidumbre. Se ha ido, amigo, confirmó John, despeinando el cabello de su hijo. La casa es nuestra de nuevo. Podemos mantener las arañas, ¿verdad?, preguntó Lily, sus ojos brillando con travesura. Ya veremos, Carino, Rey, besando su frente. Ya veremos. Esa noche, mientras acostaba a los niños, sus habitaciones finalmente libres de la presencia autoritaria de Susan, sentí una paz asentarse sobre mí. Recuperamos nuestra casa, nuestras vidas, y aunque el método fue poco convencional, el resultado fue todo lo que importaba. Continué trabajando desde casa como contadora, aún sentada en mi escritorio de confianza junto a la ventana que daba al jardín donde los niños jugaban. Por supuesto, no había perdido realmente mi trabajo, eso había sido una mentira para presionar a Susan a asumir algo de responsabilidad, y afortunadamente funcionó. La vida sin Susan fue menos dramática. Lucas se sumergió más en sus cómics, a menudo extendido en un piso cubierto de telarañas, dibujando sus propios superhéroes. Lily se dedicó a la jardinería, su pequeño jardín afuera floreciendo bajo su cuidadosa atención, un marcado contraste con la falsa amenaza arácnida en el interior. En cuanto a Susan, lo último que escuchamos fue que se había mudado a un hogar de ancianos. No sorprendentemente, los rumores llegaron a nosotros a través de la vid, estaba en sus viejas andanzas, peleando con la administración y discutiendo con otros residentes. Algunas personas nunca cambian, reflexioné en voz alta después de una llamada de un pariente que la había visitado. John sacudió la cabeza, una sonrisa irónica en su rostro. Agradezcamos que esté tejiendo su red en otro lugar. Y, efectivamente, la vida se había vuelto más simple sin sus dramas diarios. Reparamos relaciones con amigos y vecinos, algunos de los cuales Susan había alienado con su curiosidad y quejas. Las invitaciones comenzaron a regresar para barbacoas en el patio trasero y fiestas de cumpleaños, reuniones sociales que habíamos evitado durante el tiempo de Susan en nuestro hogar. Un día, mientras me preparaba para una videoconferencia con un cliente, vi a Lucas y Lily afuera, riendo mientras se perseguían por el jardín, esquivando sábanas colgadas para secar. La normalidad de todo me llenó de un profundo sentido de satisfacción. Nunca me di cuenta de cuánta tensión había hasta que se fue, le dije a John esa misma noche. Él asintió, rodeándome con su brazo. Hicimos lo que teníamos que hacer, y para nuestra familia, nuestro hogar era nuestro santuario una vez más. Los niños eran más felices y John y yo habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro después de toda la tensión. Las arañas en las paredes servían como un recordatorio de lo que habíamos superado, un símbolo peculiar de la resiliencia de nuestra familia. Soy Yeye y aquí es donde comienza mi historia. Crecí en un pequeño pueblo, mudándome de un hogar de acogida a otro hasta que llegué con los Thompson. Me dieron algo invaluable,
estabilidad, algo que anhelé toda mi vida joven. La vida era sencilla hasta la universidad. Fui la primera en mi familia de acogida en llegar a la gran ciudad para estudiar, donde estudié idiomas, japonés para ser exactos. Trabajé duro y conseguí un trabajo como traductora en una empresa de comercio internacional. Era algo importante para una chica de un pequeño pueblo como yo. Un martes cualquiera, entré en una cafetería acogedora cerca del trabajo y pedí mi habitual café negro. Allí estaba él, Jack, alto, con una sonrisa que podía derribarte. Estaba en su teléfono, luciendo todo de negocios pero relajado. Atraje su mirada y eso fue todo. Hola, nunca te he visto aquí antes, dije tratando de sonar casual mientras me sentaba con mi café. Él levantó la vista, ampliando su sonrisa. Solo tratando de escapar del caos de la oficina. Soy Jack, respondió extendiendo una mano. La estreché sintiendo una chispa. Soy ella. ¿Qué trae al señor Escape de la oficina a mi lugar favorito? Pregunté. Buen café y mejor compañía, al parecer, bromeo. Desde ahí congeniamos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de darnos cuenta, había pasado un año y estábamos hablando de algo más que café. Jack era de la ciudad, conocía su entorno y tenía un encanto difícil de resistir. Pero la vida no es siempre un camino de rosas, ¿verdad? Decidimos casarnos después de un año de salir. Estaba encantada y quería que conociera a las personas que me hicieron quien soy, los Thompson, mis padres de acogida. El señor y la señora Thompson eran gente sencilla, trabajadora. Estaban arreglando su casa y alquilaron un pequeño apartamento que estaba cálido y lleno de amor. Recuerdo haberle dicho a Jack, no es mucho, pero está lleno de buenos recuerdos. Él asintió, pero vi esa mirada en sus ojos. Mientras examinaba el espacio reducido, estaba tratando de ocultar su incomodidad. Pasamos el fin de semana allí. Mis padres estaban encantados, tratándolo como a la realeza, pero Jack estaba ausente, siempre mirando su reloj, ansioso por regresar. Mientras conducíamos de regreso a la ciudad esa noche de domingo, el silencio en el coche era pesado. Jack, has estado callado. ¿Qué pasa? Pregunté. El suspiro. Mira, ella, tus padres, son amables y todo, pero venimos de mundos diferentes, ¿sabes? Sus palabras me dolieron, pero mantuve la calma. ¿Y qué se supone que significa eso? Pregunté. Es solo diferente, ella. No estoy acostumbrado a esta vida sencilla, pero oye, eso no cambia lo que siento por ti, agregó rápidamente tratando de suavizar las cosas. Miré por la ventana, mordiéndome el labio, pensando en todas las diferencias entre mi mundo y el suyo. Jack, no necesito lujos, pero tenemos que respetar de dónde venimos, ¿verdad? Él asintió. Claro, por supuesto. Te amo, ella. Eso es lo que importa. Sus palabras se suponía que debían consolarme, pero una parte de mí se preguntaba si realmente estábamos en sintonía. Unos días después de nuestra incómoda visita a casa, fue mi turno de conocer al otro lado, la madre de Jack, Vivian. Su lugar era un rascacielos en el centro de la ciudad, decorado con todo tipo de cosas lujosas que gritaban dinero. Cuando llegamos, nos recibió en la puerta, vestida con ropa de diseñador de pies a cabeza. Ella, ¿verdad? ¿Y a qué te dedicas? Preguntó Vivian, evaluándome como si fuera un artículo que estaba considerando comprar. Soy traductora. Trabajo con clientes japoneses en una empresa de comercio, respondí, tratando de sonar segura. Oh, impresionante, medio sonrió, pero sus ojos estaban haciendo otra revisión, buscando algo incorrecto en mí. Cuando se le escapó de donde era y sobre mis padres de acogida, su rostro se torció un poco. ¿De la provincia y adoptada, dices? No creo que eso sea adecuado para mí. Jack. Jack intervino rápidamente, mamá, por favor, ella es maravillosa y la amo. Nos vamos a casar. Eso agitó otro tema. ¿Casarse? ¿Y cuándo va a hacer eso?
cómo lo están planeando. El tono de Vivian cambió a algo un poco demasiado curioso. Estamos pensando en algo pequeño, íntimo, solo nosotros en Hawái, en realidad, dije esperando que captara el romanticismo de todo. Los ojos de Vivian casi se salieron de su cara. ¿Hawái, solo ustedes dos? No, eso no servirá. ¿Qué pensarán mis amigos si no puedo organizar una boda adecuada para mi único hijo? Trate de mantener la calma. Es nuestro día, Vivian. Solo queremos algo auténtico para nosotros, sin todo el alboroto. Eso fue todo, resoplo. Esta discusión ha terminado y salió de la habitación. Jack me miró, disculpándose, y susurro, déjame hablar con ella. Lo resolveremos. Pasaron 4 meses y, a pesar del comienzo accidentado, allí estábamos en Hawái. Se suponía que íbamos a ser solo Jack y yo, pero Vivian apareció, cámara en mano, lista para documentar cada segundo. Cada momento se sentía como si estuviera allí acechando, asegurándose de tener algo que publicar en línea. Jack parecía ajeno, disfrutando del sol y la ceremonia. Traté de sonreír a través de eso, susurrándole mientras estábamos en la playa, pensé que seríamos solo nosotros. Él apretó mi mano. Lo sé. Lo siento. Supongo que solo está emocionada. Intentemos disfrutar de nuestro día. Vivian estaba revoloteando a nuestro alrededor, con su teléfono siempre en alto. Sonríe aquí. Oh, esto se verá fabuloso en mi perfil. Me sentí como un accesorio en su espectáculo de redes sociales, no como una novia en su día de boda. Era nuestro día especial, pero de alguna manera se había convertido en otra de las extravagancias de Vivian. Volver a casa como recién casados debería haber sido todo sobre esos días acogedores y llenos de amor, ya sabes, desayunos en la cama, bailes lentos en la sala de estar, ese tipo de cosas. Y lo fue, al menos. Al principio. Jack deslizó este impresionante anillo en mi dedo el día que regresamos, el tipo que capta la luz y simplemente no deja de brillar. Ha estado en mi familia por generaciones, me dijo, con sus ojos brillando con algo parecido al orgullo. Ten cuidado con ese anillo, es más que caro. Es una reliquia familiar, intervino Vivian, rondando sobre nosotros como una especie de nube oscura en un día soleado. Su recordatorio se sintió más como una advertencia, haciendo que mi corazón se hundiera un poco. Las primeras semanas, Jack y yo estábamos en nuestra pequeña burbuja, robándonos besos, cocinando juntos, todo el paquete. Pero luego, Vivian comenzó a aparecer sin previo aviso todo el tiempo. Empezó una tarde cuando estaba doblando la ropa y sonó el timbre. Ahí estaba ella, Vivian, con esa mirada en su rostro como si estuviera a punto de inspeccionar una base militar. Solo revisando a mis recién casados favoritos, dijo, pero sus ojos revoloteaban como si estuviera buscando algo malo. Trate de ser educada, hacer una pequeña conversación, incluso mientras deambulaba por la cocina, deslizando sus dedos sobre cada superficie. Ella, querida, ¿alguna vez limpias? ¿Y dónde están las verduras frescas? Un hombre necesita sus verduras, su tono goteando desaprobación. Jack solo se encogió de hombros cuando se lo conté más tarde. Tiene buenas intenciones, cariño. Solo intenta seguirle la corriente. Seguirle la corriente, repetí, la frustración burbujeando. Jack, ella me está tratando como si estuviera en juicio en mi propia casa. Él besó mi frente, todo casual, como si eso fuera a arreglar todo. Está sola, ella. Vamos a darle un poco de margen, ¿vale? El margen se convirtió en más margen hasta que un día llegué tarde a casa del trabajo. Habíamos firmado un gran contrato con un nuevo cliente de Japón y estaba emocionada con todo eso, hasta que encontré a Vivian en mi sala de estar, una tormenta no invitada gestándose. Escuche que has estado pasando mucho tiempo en la oficina. Noches largas, levantó una ceja, su voz cargada de sospecha. Sí, es un gran proyecto, muchas oportunidades nuevas, trate de explicar, pero ella tenía una opinión diferente.
2 días después, Vivian vino personalmente a mi oficina y comenzó a contar en voz alta a los hombres que trabajaban conmigo, sugiriendo ruidosamente que podría estar teniendo una aventura con uno de ellos. Luego, sin una invitación, irrumpió en la oficina de mi jefe. Al ver que ya era mayor, proclamó en voz alta, bueno, definitivamente no se meterá con el anciano. Estaba mortificada, mi cara roja como un tomate. Le exigí que se fuera, disculpándome profusamente con mi jefe y colegas por la interrupción. Afortunadamente, mi jefe, el señor Jackson, tenía sentido del humor y solo se rió, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, ya había tenido suficiente. Acorralé a Jack en nuestro dormitorio, mi voz baja y tensa. Tu madre cruzó una línea hoy, Jack. Me está acusando de engañarte. Tiene que parar. El suspiro, largo y pesado. Solo intenta llevarte bien, por favor, por mí. Pero llevarse bien se sentía cada vez más como aguantar tonterías. Las cosas entre Jack y yo comenzaron a volverse tensas, y debido a que Vivian siempre le susurraba al oído últimamente, Jack había estado criticando todo sobre mí, desde la forma en que me vestía hasta las horas que trabajaba. Antes no le importaba, pero de repente todo era un problema. Oye, ¿por qué tienes que llevar eso al trabajo? Jack frunció el seno una mañana mientras me preparaba. Era solo un conjunto de blusa y falda, nada extravagante. Es profesional, Jack. ¿Qué hay de malo en eso?, respondí, ajustando mi falda. Es demasiado. Solo estás invitando comentarios trabajando con todos esos chicos. Su tono tenía un filo y sabía que esto no se trataba realmente de mi ropa. Eso se estaba volviendo una cosa regular ahora. Se puso peor en mi cumpleaños. Mi jefe me dio un pequeño regalo, un libro. Con una nota que decía para mi hija prácticamente. Era inocente, un gesto amable, pero Jack lo sacó de contexto. ¿Ves? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué te está dando regalos? No está bien, ella. Jack estaba furioso cuando vio el libro. Jack, es solo un libro. Es como una figura paterna para mí, trate de explicar, pero los ojos de Jack estaban nublados de sospecha, todo gracias a la constante intromisión de Vivian. Toda la tensión fue un alivio escapar cuando me fui en un viaje de negocios a una ciudad vecina. Nuestra empresa estaba instalando una nueva fábrica y estaba deseando el descanso de todo el drama en casa. El viaje fue bien y estaba terminando con una cena con nuestros socios japoneses cuando noté sombras merodeando cerca del restaurante. Mi corazón se aceleró, la calle estaba débilmente iluminada, pero mientras caminaba hacia mi hotel, las sombras se acercaron. Paniqué y pedí a 2 colegas que me acompañaran. Cuando nos acercábamos a la entrada del hotel, la luz de las linternas reveló quién me estaba siguiendo, Jack y Vivian. ¿Qué demonios, Jack, qué estás haciendo aquí?, solté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Vivian dio un paso adelante, su rostro torcido de ira. Nos aseguramos de que no estés haciendo nada malo. No podemos confiar en ti con todos estos hombres, ¿verdad? Mis colegas estaban mirando y sentí mi cara arder de vergüenza. Tratando de calmar la situación, dije, esto es ridículo. Ambos están actuando como si yo fuera algún tipo de criminal. Pero Vivian no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Le contaré a tus padres sobre esto. Deberían saber qué tipo de mujer resultaste ser. No pude contener una risa amarga. Adelante, diles. Se reí. El viaje de regreso fue silencioso. Jack y su madre se sentaron en el frente y yo estaba sola en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en rayas de color. Estaba casada con el hombre que amaba, pero se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla con Vivian como el sueño incesante que no terminaba. Vivian había cumplido su amenaza y se presentó en casa de mis padres. No podía creerlo cuando mamá me llamó, su voz temblando mientras me contaba lo que acababa de suceder. Ella estaba aquí, ella, dijo mamá, con su voz tensa.
Exigió ver a tu padre de inmediato, así que le di la dirección de su taller. Sentí que mi estómago se hundía. Papá estaba en su taller, donde pasaba la mayoría de sus días creando y fabricando, en su elemento. Mamá continuó, tu suegra fue allí, vio a tu padre con su ropa de trabajo, toda manchada de los tintes de vidrio, y simplemente se burló. Apreté el teléfono con más fuerza, preparándome. Cuando tu padre se acercó para saludarla, se disculpó por no darle la mano, las tenía todas manchadas de trabajo, ya sabes. Ella miró sus manos, ella, hizo una mueca y dijo algo horrible sobre venir a este lugar olvidado para nada. Mi corazón se hundió mientras escuchaba. Dijo que ahora entiende por qué resultaste ser como eres y simplemente se fue sin decir una palabra más. Gracias por decírmelo, mamá. Necesito pensar qué hacer. Colgué, sintiendo una mezcla de enojo y dolor arremolinándose en mi interior. No pasó mucho tiempo antes de que Vivian hiciera su siguiente movimiento. Al día siguiente, me acorraló en la sala de estar, con sus ojos fríos y juzgadores. Ella, ahora veo de dónde sacas tus modales, o debería decir, la falta de ellos. Tu padre, un trabajador ordinario, con las manos permanentemente sucias. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de modales podrías enseñar a algún niño? Me estremece pensarlo. Sus palabras fueron como dagas, pero antes de que pudiera responder, Jack entró. En lugar de defenderme, fue directo a su madre, tomándola en sus brazos. Mamá, lo siento por todo esto. La familia de ella son simplemente diferentes de nosotros. Eso fue todo, la gota que colmó el vaso. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Diferentes? ¿Es esa tu forma de decir que mi familia no es lo suficientemente buena para tus altos estándares? Mi voz se quebró, el dolor era demasiado profundo. Jack me miró, sus ojos vacíos. Es simplemente así como son las cosas, ella. Venimos de mundos diferentes. Así que eso es, ¿eh? Mi voz se elevó, espesa con emoción. Si soy un disgusto tan grande, ¿por qué no terminamos esto? Si estoy tan por debajo de ti, divorciémonos. Los ojos de Vivian se iluminaron, casi alegremente. Bueno, eso suena como una idea espléndida. Jack simplemente asintió pasivamente. Tal vez eso sea lo mejor. Pasé la noche en nuestra habitación de invitados, lágrimas corriendo por mi cara. Cada palabra que dijo Vivian se repetía en mi mente, cada mirada desdeñosa de Jack, el hombre que creía conocer, la vida que pensaba que estábamos construyendo, todo era una mentira. La luz temprana de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando un suave resplandor en la habitación mientras me sentaba en el borde de la cama, con el teléfono en la mano. Era hora de hacer algunas llamadas difíciles, pero necesarias. Primero en mi lista estaba mi jefe, el señor Jackson, cuya amabilidad siempre había hecho soportables las tensiones del trabajo. Señor Jackson, soy ella, comencé, con mi voz un poco temblorosa. Estoy enfrentando algunos problemas personales y necesito tomarme un tiempo libre. Puedo tomarlo sin pago si es necesario. Ella respondió rápidamente, con su voz impregnada de preocupación, eres uno de nuestros miembros más valiosos. Tómate unas vacaciones pagadas, resuelve las cosas y vuelve cuando estés lista. Nos las arreglaremos aquí. Su generosidad me hizo un nudo en la garganta. Gracias, señor Jackson. No. Puedo decirle cuánto significa esto para mí. Luego llamé a mi madre, que siempre había sido mi ancla en cualquier tormenta. Tan pronto como respondió, solté todo, las palabras saliendo a borbotones en un torrente de emociones. Mamá, todo se está desmoronando aquí. No puedo más. Jack y su mamá, es simplemente demasiado. Su voz era calma, reconfortante. Ella, hemos estado preparados para esta llamada. Tu padre y yo estamos en camino. Solo empaca lo que necesites.
Al terminar la llamada, miré alrededor de la habitación, mis ojos posándose en los pocos objetos personales que había traído a esta casa, ninguno de los cuales se sentía como si perteneciera. Comencé a empacar, cada artículo un recordatorio de la vida que pensaba construir con Jack. Vivien apareció en la puerta, su presencia como una nube oscura. Recuerda, Elle, solo toma lo que compraste con tu propio dinero. No pienses en llevarte nada más, dijo, con su voz fría y acusadora. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el crujido de la grava bajo las llantas de un vehículo viejo. Mirando por la ventana, vi la camioneta destartalada y familiar que pertenecía a mis padres. Jack y Vivien me siguieron afuera, con expresiones de mezcla de arrogancia y curiosidad. Cuando la camioneta de mis padres se detuvo, Jack se burló en voz alta, ¿seguro que esa cosa vieja llegara de vuelta? Mi padre, emanando una fuerza tranquila, salió y se enfrentó a Jack. Sin decir una palabra, le entregó los papeles del divorcio, con los ojos firmes e inquebrantables. Jack tomó los papeles y los firmó con una sonrisa burlona, su madre riéndose junto a él. Me alegro de deshacerme de este lío, murmuró. Llegamos a la casa de mis padres, una estructura grande e imponente que ahora se sentía más como un santuario. Pasé las siguientes horas desempacando y tratando de calmar mis nervios, la paz de los alrededores familiares lentamente calmándome. Esa noche, mientras estaba sentada mirando al jardín, sonó mi teléfono. Era Vivien. Elle, necesitas devolver el anillo. Es una reliquia familiar, no un regalo de despedida. Alejé el teléfono por un momento, tomando una respiración profunda antes de responder. Vivien, ese anillo me fue dado como regalo de bodas. Si lo quieres, ven y recógelo tú misma. La luz de la mañana apenas comenzaba a derramarse sobre el horizonte cuando los vi desde la ventana de arriba. Jack y su madre, Vivien, estaban parados en la puerta, mirando hacia la casa como si hubieran tropezado con un cuento de hadas. Sus expresiones de incredulidad eran casi cómicas. Observé desde detrás de la cortina una sonrisa jugando en mis labios. Se veían tan fuera de lugar contra el telón de fondo del gran jardín meticulosamente cuidado, su confusión palpable. Finalmente, me aparté de la ventana, escuchando los sonidos de mis padres abajo. Me uní a ellos y compartimos una mirada de complicidad antes de salir. Mis padres estaban tranquilos y serenos mientras pasaban junto a Jack y Vivien sin decir una palabra, dirigiéndose directamente al garaje. Fingieron no notar las miradas perplejas de mi esposo separado y su madre. Mientras la puerta del garaje se abría, revelando las líneas elegantes de 3 coches de alta gama, pude escuchar la aguda inhalación de aliento de Jack. Mi padre eligió un sedán negro brillante y todos nos subimos. Justo cuando estábamos a punto de salir del camino de entrada, Jack encontró su voz. Elle, ¿qué es todo esto, esta casa, estos coches? Salí del coche, caminando hacia ellos con una calma que no había sentido en meses. Esta es la casa de mi familia, Jack. Mi padre posee una fábrica de vidrio y varias propiedades comerciales. Aquí es donde crecí. El rostro de Vivien se contorsionó con confusión e incredulidad. Pero tu padre, él estaba usando ropa de trabajo, sus manos estaban sucias. No pude evitar sonreír ante su ingenuidad. Sí, Vivien estaba lanzando una nueva línea de productos. Es una tradición en su compañía involucrarse. Personalmente. Eso no significa que no sea exitoso o rico. Se quedaron allí, atónitos, incapaces de reconciliar la imagen del hombre trabajador que habían visto con la opulencia. En ese momento, un grupo de nuestros vecinos se acercó, con sus rostros brillando con sonrisas. Buenos días, señor Thompson. Escuchamos sobre su último evento de caridad. Es maravilloso lo que está haciendo. Tiene nuestro apoyo en las elecciones municipales, sabe, uno de ellos llamó alegremente. Mis padres asintieron y les agradecieron. El rostro de Jack era una mezcla de asombro y arrepentimiento, sus ojos moviéndose entre su madre y yo.
Vivien parecía haber tragado algo amargo, su anterior arrogancia lavada por la innegable realidad frente a ella. Volví al coche, dando a Jack y a su madre una última mirada. Bueno, supongo que ahora ven las cosas de manera un poco diferente, dije, no sin amabilidad. Sus expresiones, una mezcla de sorpresa y realización, fueron toda la confirmación que necesitaba de que el pasado, con todas sus dificultades y penas, finalmente estaba detrás de mí. Las revelaciones de la mañana ni siquiera se habían asentado cuando Jack hizo su movimiento. Empujó a su madre con tal fuerza que tropezó. Es todo tu culpa, ¿sabes? La alejaste con tus tonterías, le gritó, sus palabras llenas de amargura. Luego, volviéndose hacia mí, su comportamiento cambió completamente. Se apresuró hacia mí, tratando de abrazarme, sus manos extendiéndose como si intentaran borrar todo con un simple toque. Elle, por favor, escúchame. Estábamos bien juntos, ¿verdad? Te amo, de verdad, suplicó, su voz un susurro desesperado. Me retiré de su toque, el calor que una vez compartimos extinguido por su traición. Detente, Jack, simplemente detente, dije firmemente, empujándolo con toda la fuerza que pude reunir. Rápidamente me subí al coche, mi corazón latiendo con fuerza. Mi padre, sin decir una palabra, presionó el control remoto y las puertas del garaje comenzaron a cerrarse detrás de nosotros. Jack y su madre se quedaron allí, llamándonos, sus voces una mezcla de desesperación e incredulidad. Elle, por favor, perdónanos, no quisimos hacer nada de eso. Gritó Jack, su voz quebrándose bajo la tensión. Vivien, buscando desesperadamente la dignidad que había perdido, se unió. Elle, querida, estaba equivocada, por favor. Mientras nos alejábamos, la finalización del momento pesaba sobre mí, pero una parte de mí necesitaba cierre, un final definitivo para este capítulo de mi vida. Al llegar al final del camino de entrada, le pedí a mi padre que detuviera el coche. Jack, pensando que esta era su oportunidad, corrió hacia el coche, su rostro iluminado de esperanza, su madre a unos pasos detrás, tratando de alcanzarlo, su elegancia anterior reemplazada por la desesperación. Sin decir una palabra, bajé la ventana, saqué el anillo de bodas de mi dedo y lo sostuve por un breve momento. Los ojos de Jack se agrandaron al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Aquí es donde termina, Jack, dije, con mi voz firme. Con eso, tiré el anillo por la ventana. Brilló brevemente bajo el sol de la mañana antes de aterrizar en la suave hierba junto al camino. La madre de Jack, siempre la oportunista, corrió hacia donde había caído el anillo, su mano hurgando en la hierba. Subí la ventana, cerrándolos a ellos y al doloroso pasado que representaban. Vamos, papá, dije en voz baja. 2 semanas después, estaba de vuelta en la ciudad, en un nuevo apartamento que se sentía más como un hogar que lo que había sentido en mucho tiempo. Volví al trabajo, donde el señor Jackson me recibió con los brazos abiertos y una comprensión gentil que facilitó mi transición de vuelta a la rutina. Jack hizo varios intentos de contactarme, cada uno más desesperado que el anterior. Afirmó haber cortado lazos con su madre, suplicando otra oportunidad, pero algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Le dije que había terminado para siempre y bloqueé su número. No se necesitaban más palabras.